Lo que nos pide en este caso es calcular el módulo de los siguientes números complejos que vamos a trabajar, ¿no? Y vamos a tener que recurrir a varias técnicas para hacerlo. Entonces, por ejemplo, el primer caso, ¿sí? Nosotros vamos a tener z que nos va a dar i por 4 menos 3i, ¿no? Y en este caso, como siempre, tenemos que calcular el módulo. Bueno, si la cuenta es relativamente sencilla, lo que se puede hacer es llevar el número completo a la forma binómica y luego aplicar la regla, digamos, de módulo, que en este caso, por ejemplo, vamos a tener, si un número complejo va a ser a más b por i, z, en este caso, en módulo, lo que nos va a quedar es, por Pitágoras, la suma al cuadrado de ambos números y luego aplicada la raíz cuadrada. Esto se puede hacer, digamos, cuando la forma está completa. En este caso se podría, porque es algo simple, ¿sí? Una forma es hacer la distributiva directamente. Entonces, fíjense que vamos a tener z es igual a 4i menos 3 por i cuadrado. I cuadrado es menos 1, con lo cual esto pasa a ser 4i menos 3 por menos 1. Entonces el número complejo concreto queda, entonces menos por menos es más, vamos a tener 3 más 4i, por ende esto, digamos, para pasarlo al módulo, ¿sí? Lo que nos va a quedar va a ser la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Recuerden que acá no estamos tomando la unidad compleja, nunca se toma en el módulo, sino solamente la constante real que acompaña a la variable compleja, ¿de acuerdo? Eso sí, no por pequeño tip, pero es importante para que no quede el menos 1, digamos, a veces molestando en la cuenta, ¿no? Entonces esto lo que nos va a quedar es raíz de 9 más 16, raíz de 25, 5. ¿Okay? Un ejemplo simple para tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa, por ejemplo, con algunos casos un poco más complejos, ¿no? Donde, supongamos en el caso B, donde nosotros acá vamos a tener que z nos va a quedar como 1 más i a la octava. Bueno, en este caso, dado que es muy complicado llegar a resolver o a desarrollar completo el polinomio, lo que conviene hacer sería expresar, sobre todo cuando hay potencias, la forma más cómoda es la fórmula polar, digamos, o con la forma de Euler, eso también se lo conoce así. Hay un teorema que es el teorema de De Moivre, que nosotros podemos usarlo para este tipo de casos. Supongamos que yo estoy citando, digamos, directamente lo que ustedes encuentran en el apunte de álgebra, que tiene un resumen de fórmulas que, ya les digo, más que eso no van a necesitar en estos casos. Entonces, por ejemplo, así como tenemos la forma polar y la forma binómica, que es esta, ¿no? La forma polar de z nos va a quedar como módulo de z, ¿sí? Por e a la i del argumento de ese número, ¿sí? Esto ya les digo, es aplicando la fórmula de Euler directamente. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros vamos a tener que calcular un número, supongamos que yo de esta expresión, ¿sí? Quiero elevar el número, voy a copiar lo mismo que está arriba, pero supongamos que quiero elevar este número a la 8, ¿no? Entonces 8 a, digamos, a la octava, ¿no? Entonces si lo elevo a la octava, voy a tener que hacer la potencia de este producto. En la propiedad matemática lo que ocurre es que se va a distribuir, entre comillas, ¿no? El exponente en ambos casos, y esto lo que va a quedar es e a la i por 8 veces el argumento de z. Entonces es mucho más cómodo trabajar así, porque lo que hay que hacer es entender cuál es el número en definitiva, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a tratar un número que sería el w, que sería nuestro 1 más i. ¿Cuál es el módulo de w? El módulo de w acá podemos sacarlo, esto va a ser 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz cuadrada, que queda como raíz de 2, si los cálculos no están equivocados. Y luego el argumento de w, ¿sí? Recuerden siempre ustedes, si ustedes no se acuerdan cómo sacarlo, hagan este dibujito simple, ¿sí? Este serían para los gráficos, esto es para un vector genérico, no necesariamente para este que está en el primer cuadrante, que es con las dos partes en positivo. Pero, digamos acá, ustedes van a tener, fíjense, que si este es el número complejo que dice a más bi, en este caso, siempre está la relación trigonométrica de SOHCAHTOA, digamos que tiene, por decirlo de alguna manera, la relación entre los lados de este triángulo que sirve para todo este tipo de casos. Si ustedes se fijan, las dos variables, ¿sí? Las dos variables de lo que es el número complejo se pueden relacionar por la tangente del ángulo de este triángulo rectángulo, que este triángulo rectángulo, de acá está el ángulo 90, ¿no? El triángulo rectángulo tiene cateto opuesto, cateto adyacente, de este lado, ¿sí? Y la tangente de este ángulo, ¿sí? Para empezar, la tangente de este ángulo θ nos va a quedar igual, ¿sí? A b dividido a. Entonces, en este caso, el argumento para sacar el ángulo es aplicar arco tangente de estos dos. ¿Okay? Entonces, en este caso sería arco tangente de 1 dividido por 1. ¿Okay? Hay una técnica, digamos, para
verlo con la calculadora. Es importante a veces, sobre todo si uno no tiene la posibilidad de poder hallar esos ángulos en clase o por algún motivo, lo pueden sacar con Shift tangente y ver cuánto les da el ángulo. En este caso el ángulo va a dar pi sobre 4, que es el ángulo de 45 grados. Por ende, fíjense cómo va quedando la cuenta, ¿no? Nosotros hemos visto nuestro W, que era nuestro U más I. Habíamos dicho que el módulo de W, en este caso, nos iba a quedar raíz de 2, y habíamos dicho que nuestro argumento W en principio nos iba a quedar pi sobre 4, pero recuerden ustedes que la fórmula de De Moivre lo que hace es sumarle, ustedes se van a preguntar de qué es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Sumarle 2kπ. Este 2kπ habla de las vueltas enteras que tiene un determinado número, ¿ok? Que justamente nosotros podemos pararnos en un punto y si damos 360 grados o 2pi o múltiplos enteros de esas vueltas, es decir, 1, 2, 3 vueltas, vamos a llegar al mismo lugar y por ende se va a cumplir lo mismo que teníamos en la agenda. Entonces, en ese caso, por eso se pone esta escritura. Igualmente, en este caso puntual, vamos a calcular un número. Veamos, acá esto se usa más para las raíces. Entonces, podríamos calcular infinitos números, pero ya partimos de base de infinitos números del W. Entonces, nada, digamos acá podemos tomar como referencia igual K igual a 0 y digamos directamente el argumento W para este punto solamente lo tomamos entre 0 y 2. Y esto ya les digo es por convención. Entonces, Z, que era nuestro 1 más I a la octava, se puede escribir con esta sustitución falsa, entre comillas, o también válida, ¿no? Pero como si fuera el W a la 8. Entonces, W a la 8, ¿qué es? Es el módulo de W, si lo pasamos a forma polar, por E a la I del argumento W, que es pi sobre 4. Y todo esto va a estar a la octava. Por ende, Z va a ser módulo de W a la octava, y esto nos va a quedar E a la I a la pi sobre 4 a la octava también. Acá estamos distribuyendo, digamos, la potencia por propiedad de potencia, ¿sí? Dos números multiplicados elevados a la misma potencia común se pueden pensar como dos números elevados a la misma potencia multiplicados por separado, de propia propiedad de potencia en este caso. Entonces vamos a tener raíz de 2 a la octava, potencia de potencia se multiplica, fíjense, un número elevado a otro y eso mismo elevado a otra cosa va a hacer que el número de la base sea elevado a la multiplicación de ambos exponentes. Entonces, en este caso, esto lo que nos va a quedar va a ser multiplicado por E a la I por 8 pi sobre 4. 8 cuartos, en este caso es 2, y raíz de 2 a la octava, raíz de 2 es lo mismo que decir 2 a la 1 medio. Por ende, raíz de 2 a la octava es lo mismo que decir 2 a la 1 medio a la octava. 8 por 1 medio nos va a dar 4, con ende esto nos da 2 a la cuarta. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Por ende, esto les va a quedar 16 por E a la I de 2pi. Sí, eso sería un poco lo que ocurre. Entonces, este es el argumento del número. Sí, si lo queremos dejar así está expresado, está ok. Si no, lo pasamos a forma cartesiana o forma, digamos, vectorial. Lo que vamos a tener va a ser Z, nos va a quedar 16. Aplico la fórmula de De Moivre tal cual está en los apuntes, si no hay mucho misterio acá. Esto sería por coseno del argumento, que en este caso sería coseno de 2pi, y luego por seno de 2pi. Lo pueden expresar así o más i por esta parte no hay problema. Entonces, coseno de 2pi es 1, seno de 2pi es 0, por ende esto nos va a quedar como 16 por 1 más 0i, por ende z va a quedar como 16. ¿Okay? Esa sería la parte de este problema, que es el c, acá vamos a poner acá en rojo, que en este caso esto lo que nos va a quedar va a ser c es igual a 3 más i a la octava, y vamos a seguir la misma lógica que hicimos al principio. ¿Okay? Supongamos este número que está acá, vamos a llamarle c sub 0, por poner un nombre, ¿no? Esto nos va a quedar como 3 más i, y de acá vamos a sacar los dos elementos que necesitamos para pasarlo a forma polar, a saber, el módulo, c sub 0, que esto nos va a quedar 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, que esto nos va a quedar 9, más 1, esto nos va a quedar raíz cuadrada de 10, y luego el argumento, ¿sí? El argumento de c sub 0, que en este caso nos va a quedar el arco tangente de 1/3, ¿sí? Que es 1 dividido 3. Vamos a ver cuánto nos da esto. Esto nos va a quedar más o menos 0,32 radianes. ¿Okay? Entonces, cuando juntamos todos los elementos de A, B y C, fíjense, Z nos va a quedar como A por B por C, o sea que esto nos va a quedar como raíz de 2 por E a la I de 0pi por 1 por E a la I de 5 cuartos de pi
por raíz de 10 por e a la i de 0,32. No lo estoy poniendo como múltiplo de pi porque, bueno, básicamente el enunciado o el resultado no es, digamos, apto para poner número de pi. Pero fíjense, el c había que elevarlo a la octava. Por ende, esta parte lo elevamos a la 8. Entonces vamos a tener que nuestro z, si juntamos todos los módulos, que son raíz de 2, 1 y raíz de 10 a la octava, nos va a quedar raíz de 2 por 1. Raíz de 10 nos va a quedar 10 a la 1/2, y esto elevado a la octava, ¿no? Y luego vienen todos los módulos, los argumentos, perdón. E a la i de 0 pi más 5 cuartos de pi más 0,32 por 8, porque, bueno, acá se multiplica potencia a potencia, ¿no? Entonces, esto nos va a quedar 10 a la 8 medios, que es 10 a la cuarta, por raíz de 2, o sea que tenemos raíz de 2 por 10 a la cuarta, por e a la i de, en este caso sería 5 cuartos de pi más 0,32 por 8. Y el resultado, digamos que, de este número.